Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles una vez más. Hoy vamos a trabajar el tema de las acciones, siempre dentro de lo que estamos platicando acerca de las sociedades de capital. Dentro de lo que vamos a desarrollar en esta clase está el contenido siguiente, que es hacer una referencia general acerca de el término de acción, en algunas acepciones y cómo se le conoce. También veremos la clasificación de la acción como un título o valor, someramente. También la clasificación de las acciones en sus diferentes formas y tipos o tipologías de las acciones. Vamos a ver cómo las acciones se suscriben y dentro de ellas, pues cuáles son las circunstancias que provienen de esa parte de las acciones, que probablemente no lo desarrollemos todo lo referente a las acciones en esta jornada y quedemos pendientes para una próxima, es probable. Pero esto sí lo compartiríamos el día de ahora en esta jornada. También ustedes van a ver alguna parte de la bibliografía y por consiguiente la tarea que corresponderá desarrollarla a ustedes. Comenzamos entonces con relación a la definición de lo que para algunos consideran como el término de acción. Y es que al hacer referencia a acción, nosotros podemos identificar diferentes manifestaciones, como por ejemplo, en materia de derecho, consideramos acción como esa forma, ese derecho que le permite a una persona que se ve o se considera agraviada para iniciar un proceso, para presentar una denuncia o para, en el caso específico, pues iniciar a través de una demanda, una pretensión que vaya incluida en esta. También acción podríamos hablarlo en un término, un calor popular como un movimiento, una forma de realizar algo, una acción. En el ámbito incluso clasificación de cinematográfica, podríamos hablar que una acción también, una película de acción genera algo en movimiento, algo que es activo, algo que está en constante acción y que nos va a llevar a altos de adrenalina. Podríamos decir eso en términos generales. Pero en esta oportunidad queremos referirnos a la definición de acción en términos precisos, pero en materia de derecho mercantil. Es decir, en esta oportunidad vamos a hacer referencia a la acción como ese título necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de accionista. Vemos entonces que la puerta de enlace para poder convertirnos en accionistas de una sociedad, o como algunos lo consideran llamar empresa, es precisamente la vía de acceso es la acción. Y en términos generales, esta se le conoce también como un título valor, como lo vamos a ver más adelante. Pero acá entonces lo vemos como ese mecanismo de entrada, como aquello que acredita a una persona para poder considerarse parte de los accionistas, parte de los socios, si lo queremos ver así, porque en efecto los socios eso es lo que perciben o es lo que les hace sentirse parte de la sociedad a través de las acciones. Esta condición o esta calidad de la acción lleva como condición particular a una persona a considerarse accionista, que a su vez puede ser también el mismo socio dentro de una sociedad. Más que el término de acción es también referido a la parte empresarial, es decir, las empresas son las que comercian o las que su mecanismo de ejercicio es la acción, pero en el caso específico estamos hablando de la acción como un título que le va a permitir a una persona ser parte de una sociedad. En ese sentido vamos a conocerlo en términos generales, pero de manera más precisa podemos decir entonces que las acciones, dándole lectura a la diapositiva, el concepto de acción tiene importancia de manera primordial en las sociedades de capital. Y es que es en estas sociedades de capital, como lo hemos estado platicando, que es a donde se ven manifestadas las acciones. Es decir, es la forma a través de la cual una persona común corriente, una persona que ya sea que esté fuera de la sociedad, se vuelve parte de la sociedad adquiriendo acciones. Es decir,
que las acciones son aquel mecanismo donde se materializa el capital, es decir, donde se materializa la parte económica a través de la cual una persona manifiesta su interés de ser parte dentro de una sociedad, específicamente las sociedades de capital, de las cuales, recordando, decíamos de que lo importante es precisamente la parte económica, lo cual significa que al hablar de la parte económica estamos haciendo referencia al aporte monetario. Y el aporte monetario se cuantifica a nivel de la estructura organizativa y de registro de la sociedad en acciones. Se puede decir entonces que algunas acepciones por las cuales se le conoce a las acciones o al término de acción son de diferentes ámbitos, acepciones, como decíamos hace un momento. Acá entonces tenemos 3 de ellas, de las cuales las más populares es la primera. Veamos entonces que la acción es la parte alicuota del capital social. En términos generales, la parte alicuota significa hacer referencia a una unidad de un todo. Un conjunto está compuesto por elementos, si lo queremos ver así. La totalidad de esos elementos conforman un conjunto. En este caso, la totalidad de todas las acciones complementan también un capital. Y es una parte, diríamos, de la sociedad la que, a hacer referencia al ámbito económico, representa precisamente la acción. También la acción, como decíamos hace un momento, la puerta de enlace, de entrada o la vía de acceso o el mecanismo por el cual una persona se vuelve parte de una sociedad es la acción. Pero una vez adentro también, esa acción le permite a una persona el poder gozar de ciertos derechos al convertirse por per se en accionista. De tal suerte que ese conjunto de derechos le va a permitir a esa persona que se ha vuelto ahora parte de esta sociedad ejercer algunos derechos como lo veremos más adelante. Para adelantarles, por ejemplo, la facultad o la potestad o el derecho mismo de poder gozar de las utilidades que le genera esa acción que probablemente haya comprado o se haya comprometido con esta. También podríamos hablar de la facultad de poder ser partícipe de manera democrática dentro de la sociedad a través de cualquiera de las 2 modalidades o formas de participación en una sociedad, que es la vía de las asambleas, la asamblea general y las asambleas extraordinarias que puedan desarrollarse. En cuanto a ello, la participación de este puede ser en el sentido de poder tener derecho a voto, siempre y cuando sea de las acciones, la que él ha adquirido, de las que permitan esa participación. Porque también vamos a ver más adelante dentro de la clasificación que hay algunas que permiten de manera general la participación a través del voto, y hay algunas otras que están limitadas a cierto tipo o a cierta parte de participación dentro de esas asambleas. Y también las acciones o la acción es el título valor que ampara precisamente o representa la parte esencial de la sociedad o la parte alicuota de la sociedad y esos derechos. Esta es más complementaria porque engloba a las 2 anteriores. Es el título valor entonces que representa la propiedad que una persona tiene de una acción, y aparte de eso la propiedad que esa persona tiene dentro de la sociedad. Algunos en esa parte hacen referencia y dicen que es una pequeña parte de la empresa que corresponde a ese socio que a través de esa acción se vuelve parte de esta. En ese sentido, lo ven como una parte esencial o como una parte importante de la sociedad al considerar a la acción como ese elemento, ese título o valor o ese conjunto de derechos, ese título representativo que le vuelve parte de la sociedad. Por eso se le llama a esa acción se le llama parte alicuota, porque es una parte. Si dividiéramos la acción en partes iguales, como lo que corresponde acá, precisamente una parte es la que corresponde si es
unidad, si es la acción que tiene una persona, es la que corresponde a su parte, a su capacidad de dueño dentro de esa sociedad al adquirir una acción, si fuera el caso. Veamos entonces que esa parte alícuota del capital social está representada, como lo vemos al costado izquierdo de la presentación. En esa expresión se dice que el capital de la sociedad anónima, en el caso específico ya de la clasificación que estamos haciendo de las sociedades, recuerden, las sociedades de capital se dividen en sociedades de anónimas y sociedades de comandita por acciones. Pues el capital social de las sociedades anónimas se divide en cierto número de partes iguales. Esas partes iguales, en la parte de arriba lo tienen ustedes, representa o significa lo de la parte alicuota, partes iguales. Cada una de ellas se documenta por una acción. En ese sentido, la acción es una participación en el capital social, igual a todas las demás, de la cual es dueño el titular de la acción. ¿Y cómo se sabe quién es el titular de la acción? Pues podría ser dentro de la clasificación de acciones que tenemos, nominativas, en donde figura el nombre de la persona precisamente de quien es dueño de esa acción. Además, podría ser dentro de algunas otras que estemos hablando de acciones al portador dentro de las clasificaciones que veremos más adelante. Vamos a ampliar un poco más acerca de ese tipo de acciones que se clasifican dentro de las sociedades de capital. Bueno, también teníamos en la expresión anterior o en las acepciones anteriores de que al adquirir una acción, esta acción se vuelve como el mecanismo de acceso o como el título, valor que le permite a una persona ser parte de la sociedad, y al hacer referencia a ello decíamos de que confiere ciertos derechos. Entonces, los derechos que la acción confiere se clasifican de dos formas, como lo tienen ustedes ahí en el costado derecho. Una es en el sentido patrimonial económico y la otra es en el sentido social o de consecución, es decir, que esos dos tipos de derechos que están clasificados allí, los primeros, es decir, los patrimoniales o económicos, van encaminados a estos elementos. Primero, obviamente, toda persona que se vuelve parte de una sociedad, en este caso una sociedad de capital, como lo hemos dicho siempre, lo hace con el objetivo de incrementar su patrimonio, lo que nosotros conocemos como el interés de lucro, lo cual significa que si ingresa con un cierto capital o aporta cierto capital a la sociedad, la intención, el interés principal de esta persona obviamente será aumentar, duplicar, triplicar o como lo considere ese capital, pero jamás va a ser en detrimento de esa inversión que va a hacer. Por lo tanto, el primer derecho que una persona desde el punto de vista patrimonial o económico va a recibir o a conferirle esa acción es precisamente el percibir utilidades, el recibir una cantidad económica que le permita mantenerse dentro de esta, o si en el caso contrario no está recibiendo, no está percibiendo utilidades, pues lo ideal sería que esta persona sea parte de esa sociedad, es decir, que ceda su espacio o que pueda comercializar su acción o sus acciones que tiene dentro de esta sociedad para que busque un lugar o un espacio o invierta, podríamos decir, donde pueda generarle mayor utilidad su capacidad económica. También recibir su parte en la liquidación. En el caso específico, las sociedades, como lo decimos, pueda hacer que corran el mismo destino de las personas naturales. Las personas las sociedades son personas jurídicas. ¿Cuál es ese? Bueno, que nazca, que crezca, que se desarrolle y que de repente pueda caer en una imposibilidad de continuar, y en el caso específico para las personas naturales es que muera. En el caso para las personas jurídicas, como lo son las sociedades, en este caso de capital, sería pues que caiga en una disolución y luego en una liquidación precisamente.
Entonces, al momento de liquidarse, podría ser de que la persona, dependiendo del tipo de acciones que tenga dentro de la sociedad, sea el primero que reciba su parte en esa liquidación respecto de la sociedad, el tipo de acción que tenga. Y en ese sentido, recibir en esa liquidación lo que haya quedado después de haber saldado cuentas pendientes respecto de las obligaciones que tenía la sociedad. También puede traspasar y gravar su participación, es decir, que estos títulos o estas acciones pueden ser perfectamente comerciables para el socio. Y esta era una de las circunstancias, una de las características o diferencias que ustedes perfectamente identificaron al decir, mire, es que hay mayores requisitos para una persona que quiera salirse de una sociedad de personas porque tiene ciertas limitantes, lo cual significa que tiene que pasar por la voluntad de aquellos que le permitieron ser parte de esa sociedad. También para retirarse tiene que tener parte de la voluntad de las personas que forman esa sociedad de personas. En el caso específico de las sociedades de capital, pues no lo vemos así. La doctrina y la legislación no lo entienden, ni lo desarrollan, ni lo regula de esa forma, porque le da la potestad, la libertad a las personas de que puedan volverse parte de la sociedad, porque no nos interesa qué tipo de persona es, sino que nos interesa cuánto puede aportar o que se mantenga el patrimonio de esta acción activo. En el caso específico, entonces, dentro de esos derechos patrimoniales o económicos está el que esa acción pueda traspasarse, pueda incluso grabarse de alguna manera, pueda comprometerse, por así decirlo, una persona la ponga como garantía, lo decíamos, a la acción o las acciones que tenga dentro de una sociedad, que adquiera un crédito y ese crédito lo respalde con el valor que tiene las acciones o la acción dentro de la sociedad. Por eso puede grabar su participación, como lo tienen ustedes identificado allí. Otros, como recibir nuevas series de acciones también. En el caso particular, si quiera incrementar la cantidad de acciones que ésta tenga dentro de la sociedad, que será un tema más adelante también desarrollado en el sentido de veamos cómo la sociedad puede aumentar su número de acciones. Lo mismo que el capital, si ustedes identifican las sociedades dentro de la forma de poder identificarse, tenemos que las sociedades, por ejemplo, anónimas, se identifican por la terminación SA-DCB. Al decir DCB, obviamente ya ustedes saben qué significa, que es de capital variable, lo cual hace referencia acá que el capital puede aumentar. ¿Cómo puede ser que aumente el capital de la sociedad? Una vía, una forma a través de la cual la sociedad puede aumentar es vendiendo acciones. Es decir, dentro del capital o una parte de la sociedad, lo que hacen es que venden una nueva serie de acciones y dentro de esas posibilidades está, o derechos, mejor dicho, está el de que los socios que son parte, valga la redundancia, de esta sociedad, puedan adquirir o recibir esta nueva serie de acciones que se vayan a emitir para el caso específico. Nos pasamos entonces a la otra parte o al otro lado, que es los derechos sociales o de consecución, que estos ya van más enfocados a una circunstancia de participación, como siendo las sociedades de tipo democráticas, en donde se supone que al ser parte de esta, las personas tienen derecho de participación. Bueno, pues acá lo tenemos como derechos sociales o de consecución, o sea, de permitir, de conseguir la participación en la administración social con, en este caso, el voto en las asambleas generales. Esto podría ser que la persona, su participación tenga en cierto momento una participación más activa. Y eso es, en el caso específico, con el derecho a participar en la administración, en la dirección de la sociedad.
Entonces, dos, en resumidas cuentas, dos son los derechos sociales o de consecución. Uno sería el de participar con voz y voto dentro de la sociedad, es decir, a elegir democráticamente entre todos los socios a algunos puestos estratégicos. En algún momento hablábamos del representante judicial extrajudicial o del apoderado, perdón, el representante legal, como lo conocen algunos otros. Pues entonces a elegir a todo ese cuerpo de personas que van a hacer esa conducción de la sociedad, también tiene derecho a participar en esa elección. Lo mismo también tiene derecho a ser parte de esa elección, pero desde el punto de vista más activo, es decir, a ser electo a través de los mecanismos que tenga plasmados o establecidos la sociedad para tales efectos en sus estatutos. En ese sentido, cuando hablamos entonces de que la acción es el mecanismo, la forma a través de la cual se vuelve parte una persona dentro de la sociedad, pues lo tenemos representado acá, como una parte dentro de esta, una parte le corresponde a cada uno de los socios, y lo que deviene de esa participación a través de las acciones en la sociedad, pues son estos derechos que en términos generales los tenemos descritos en esta presentación. Quizá para poder darme a entender un poco más acerca de cómo opera o cómo debemos comprender esta parte de la expresión alícuota, lo voy a hacer a través de este ejemplo, espero yo darme a entender. Tenemos entonces que 25 personas, basados en ese contrato que hablábamos el otro día y ese deseo y ese interés de lucro, deciden crear una sociedad, y esta sociedad es la sociedad City Constructores S.A.D.C.B., de nombre ficticio o inventado, podríamos decir. Esa sociedad está representada por esta marca, por así decirlo, que ya registraron. Muy bien, entonces lo que ustedes tienen ahí como una imagen, indicaríamos nosotros que es la complementariedad, es decir, el complemento, ya la fundación precisamente, o la constitución de una sociedad. Cada socio entonces dentro de esos 25 va a hacer un aporte de $1,000, lo cual significa que el capital total o el capital social de esa sociedad asciende a 25,000. De tal manera entonces que al decir, mire, es una parte alicuota, lo que podemos identificar o reflejar es lo siguiente: mire, cada socio tiene una participación por igual dentro de la sociedad, lo cual significa que al dividir esa sociedad en partes iguales, podríamos decir que la dividimos en 25,000 partes, lo que equivale también en su capital a $25,000. Entonces tenemos 25,000 acciones, y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué 25,000 si cada uno de los socios ha hecho un aporte de $1,000? Bueno, perfectamente podríamos decir entonces de que cada socio tiene una acción, que el valor de esa acción es de $1,000. Entonces, lo cual implicaría que la sociedad estaría dividida en partes alicuotas en un total de 25 partes, porque cada uno tendría una acción. Pero al leer el artículo 129 del Código de Comercio, identificamos de que una de las reglas generales diríamos que el código hace referencia al valor nominal de cada acción. Y ustedes lo tienen en el artículo y lo van a ir a consultar. Es el artículo 129 respecto de la sección B de las acciones. Las acciones serán de un valor nominal de $1 de los Estados Unidos de América, o múltiplos enteros de 1, lo cual significa es de que cada socio bien puede tener 1,000 acciones, cada uno de él dentro de esa sociedad, con un valor de $1 cada una de esas acciones, o puede tener una acción que probablemente tenga el valor de $1,000. Esas acciones, obviamente, al inicio yo hago referencia que puede tener 1,000 acciones de un valor de $1 cada uno. Pues ese es el origen precisamente de cada una o el valor de cada una de esas acciones.
Aparte, entonces, viene el hecho de que una vez funcionando esta sociedad, produzca o tenga los resultados que se esperan y así sucesivamente de aquí a 5 o 10 años, ese valor de $25,000 de que tiene esa sociedad probablemente se incremente o se cuadruplique a $100,000, lo cual implica que el valor de las acciones que tenían $1 en un momento determinado ya no es de esa cantidad, sino que ahora las acciones son de $4. Y así sucesivamente pueden ir aumentando el valor de cada una de esas acciones a efecto de que se considere mayor cada vez más de acuerdo a las utilidades y al capital social que se maneje dentro de esa sociedad, lo cual entonces implica que cada socio se vuelve parte de esa sociedad, como lo ven en esa cuadrícula dentro de lo que reflejamos o identificamos que en su totalidad era la empresa creada o la sociedad que se había creado. Cada una de esos cuadritos implica una acción, si fuera el caso, para cada uno de esos socios. Implica entonces que todos los socios son dueños de toda la sociedad. Eso implica o eso hace referencia cuando se identifica la expresión alícuota, una parte igual que le permite a todos los socios tener la misma condición. Ahora, la acción también puede considerarse como un título valor y al considerarla como tal, decíamos hace un momento que es el documento necesario que le permite volverse parte de. Bueno, también acá lo vemos como un documento para reclamar derechos, aquellos derechos que veíamos atrás, que incorpora, o sea, es imprescindible dicho documento para hacer valer frente a la sociedad y frente a terceros la calidad de accionista y todas las prerrogativas derivadas de ella, porque en ese documento se ve reflejado la condición de tal. Aparte de eso, que dentro de la sociedad también existen registros que manda o establece el código de comercio que se tengan, y en ese sentido hay un registro de las acciones, a quién le corresponde cada una de esas acciones, siempre y cuando ya estén pagadas esas acciones, porque es un hecho de que en algún momento el socio pueda que de manera inmediata adquiera esas acciones y las pague inmediatamente de acuerdo a su valor nominal. Pero también hay acciones que tienen un valor bastante elevado y probablemente no lo pague o no lo pueda pagar inmediatamente. Se puede entonces, como una especie de crédito, decir que posteriormente se va a pagar una acción. En efecto, sí se puede, y vamos a ver más adelante cuáles son esas acciones en cuanto a la clasificación, porque es probable de que el socio no haya sido de los socios que constituyeron esa sociedad, sino que se vaya adhiriendo de a poco al caudal de socios que esta sociedad está constituyéndose. Acá tenemos una representación respecto de ello, como un título que corresponde a la acción y que hace referencia a la cantidad de acciones, que en la parte superior derecha ustedes lo ven. El certificado es el número 1 y la cantidad de acciones que les quería identificar en la parte superior derecha hace referencia a 1000 acciones. Esas 1000 acciones que están representadas en un valor específico. Es decir, cuando también se hace referencia a la cantidad de las acciones, diríamos que el valor total, valor nominal, que implica el valor total del capital social de la sociedad, implica que al dividirlo en partes iguales, esa cantidad total o esa cantidad dividida entre todas las acciones implica el valor de cada acción. Decíamos que íbamos a hablar acerca de la clasificación de las acciones. Acá tenemos entonces 3 elementos, 3 formas o 3 vías de clasificación desde el punto de vista general, y la primera es por los derechos que confiere. La segunda clasificación general es por la forma de cómo se emite o se transmite o se transfieren las acciones, y también por los compromisos que pueda acarrear a su titular. Esas son las 3 clasificaciones que identificamos respecto de la clasificación de las acciones, y cada una de ellas tiene una subclasificación en específico, de acuerdo al tipo de acción que corresponda.
De ahí entonces que identificamos que las acciones comunes u ordinarias son las que confieren derechos. Acá nos movemos que normalmente tiene todo accionista, tanto en el orden económico como en el orden de consecución. ¿Se acuerdan que consecución implica participación, es decir, el orden social? Incorporación de derechos normales que tiene el accionista en la sociedad. Las acciones comunes también se les conoce como ordinarias. La acción común son las que, si no existe otra que confiere distintos derechos, los acuerdan por igual a todos los accionistas. Es decir, entonces, de que acá nos está haciendo referencia que si no existen otras que confieran derechos distintos, estas acciones comunes le van a considerar como tal los mismos derechos a todos los socios. Ah, bueno, entonces tácitamente me está indicando que hay unas acciones que no son comunes porque confieren derechos distintos a estos que confieren las acciones que tenemos acá, las acciones comunes. Y en efecto, como lo vimos allá en la clasificación, hay acciones que no son comunes y que tienen el nombre de acciones preferenciales o acciones preferidas, como les llama también la doctrina, de las cuales conoceremos también dentro de breve. Estos son los derechos que se pueden llamar normales para distinguirlos de los privilegios que las acciones preferidas confieren, lo cual significa entonces que si dentro de la sociedad no se emiten acciones preferidas, todos los socios tendrán la misma condición, pero en este caso, más que todo, lo vamos a ver desde el punto de vista económico, cuando veamos las acciones preferidas o preferentes. Bueno, excepción entonces la que se refleja acá respecto de esos derechos comunes o acciones comunes están reflejadas en los artículos que dejo de cita en la parte inferior, que para efectos de no retardar la presentación, pues les dejo para que ustedes los lean porque son parte importante que vinculan esta información que tenemos acá en razón de ello. Y ahí distinguimos nosotros cuáles son las excepciones a este tipo de acciones que son acciones comunes. Acá un ejemplo de las acciones, de una forma de representar lo de las acciones comunes y en el caso específico, como lo tenemos en este ejemplo gráfico que no es del país, pero que nos ayuda a ilustrar cómo es que se ve representada una acción. Y en este caso una acción común, es decir, una acción que no representa ningún tipo de preferencia en cuanto al capital social, en cuanto a la participación, ni ninguna otra vía de circunstancia diferente, de trato diferente para los socios. Así regresamos a la clasificación que teníamos y vean ustedes, acá tenemos entonces las acciones preferenciales o preferidas, lo cual significa entonces que la condición de socio se diferencia con relación a la participación de los socios en cuanto a puedan tener mejores derechos o una condición diferente frente a los socios que tienen acciones comunes. En efecto, entremos a conocer sobre ellos y entonces decimos de que las acciones preferenciales o preferidas son las que tienen alguna limitación en cuanto a los derechos sociales. En cuanto a los derechos sociales, generalmente no pueden votar en las juntas ordinarias, solo en las asambleas extraordinarias. Estas acciones incorporan algunas preferencias en cuanto a los derechos económicos, como que aquí está lo preferido que decíamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la liquidación hace un momento? Pues acá, al momento de liquidarse, por ejemplo, la sociedad, son estas acciones o los socios dueños de estas acciones los primeros que reciben la parte de la liquidación, lo cual significa que su participación o sus acciones están garantizadas. Acá tenemos lo que refleja como gozan de preferencia en cuanto al reparto de utilidades. Son primero a los que se les entregan, es decir, que tienen incluso una cantidad, un porcentaje incluso mayor respecto de las utilidades que las acciones
o nominales o las acciones normales, como le llamábamos, o comunes, que no tienen ningún privilegio ni ninguna circunstancia. Pero también tiene ciertas singularidades, como lo verían ustedes a la lectura de los artículos que en la parte inferior están referidos en cuanto al Código de Comercio, que se los pongo allí para que ustedes los vayan a repasar y a leer. Antes de asignar dividendos a las acciones ordinarias o comunes, debe pagarse a las preferidas un porcentaje que se llama dividendo garantizado. Ahí es donde les decía que tienen un porcentaje de utilidades mayor, el que no puede ser menor del 6% sobre su valor nominal, lo cual significa que un 6% del valor de las acciones debe de ser entregado extra, podríamos decir, debe de ser entregado a este tipo de socios que tienen estas acciones. Igualmente, al hacerse la liquidación de la sociedad, tienen preferencia en cuanto al reembolso, ¿vean? En consecuencia, son las primeras acciones a las cuales se les reparte lo que les corresponde en el haber social. Por eso se llaman preferentes o preferenciales. Obviamente deberán tener un valor diferenciado con relación a los demás. Su valor nominal está por arriba también de las acciones que son comunes o ordinarias, como se le conoce. Acá un ejemplo para representación nada más, en cuanto a las acciones preferentes o preferenciales, como lo vemos acá. Esta es una ilustración nada más que hace referencia a 5 acciones preferentes entre los números, y ahí están los correlativos que hace referencia para efectos nada más de ilustración. No es una forma que esté vigente. Probablemente la forma de manifestación ahora es totalmente diferente a lo que ilustra acá, porque vemos la data de este documento que es bastante antiguo, aparte que no es no está relacionado a nuestra realidad social ni económica. Regresamos entonces a la clasificación y ahora pasamos a la otra vía o forma de clasificación, que es por la forma cómo se emiten o se transfieren estas acciones. La primera es por los derechos que confieren. Y en efecto, así estaban reflejados. Unas dan derechos normales, comunes, ordinarios, simples, y otras dan derechos preferenciales o preferentes frente a los socios dueños de estas acciones. En razón de la forma de cómo se emiten o en la forma de cómo se transfieren la propiedad de las acciones, también vamos a encontrar que tenemos nominativas y también acciones al portador. Como decíamos, las acciones son también títulos valores. Si ustedes se acuerdan, los títulos valores están dentro de la clasificación que veíamos de las cosas que son típicamente mercantiles. Es decir, que aquellas que han nacido para servir al comercio. Las acciones nominativas, entonces, tienen su particularidad con las acciones al portador, y veamos por qué. Las acciones nominativas, cuando en el texto del título se hace constar el nombre del accionista, y por eso la expresión nominativa, porque va un nombre, y se transfieren por endoso, seguido del registro en el libro que al efecto lleva la sociedad. Estas sociedades pueden, decíamos, transferirse o hacerse llegar a las personas. La propiedad de estas se puede transferir de manera normal, singular o particular, como lo podríamos decir, como quien compra o vende cualquier cosa. En este caso, obviamente, la vía de transferencia no es a través de una compraventa, sino que es a través de una figura que se le denomina endoso, que es una expresión simple que ustedes pueden saber, y aparte de eso van a ver un ejemplo acá, pero pueden saber cómo se regula esto, cómo está normado, y para eso pues ustedes van a leer esos artículos que tienen ahí abajo en el Código de Comercio, que vuelvo a insistir, los pongo esos artículos para que ustedes los tomen de referencia y los lean, para que
sustenten lo que acá se les está comentando. Son títulos nominativos los que se expiden a favor de personas determinadas, cuyos nombres han de consignarse tanto en el texto de los documentos como en el registro de los mismos. ¿A dónde está ese registro? Ese es un libro de registro de acciones que lleva cada sociedad. Y esos libros tienen unos requisitos que deben de constar en cada uno de la identificación de esas acciones. ¿Cuáles son esos requisitos? Preguntas que van a responderse ustedes a través de la lectura de los artículos que abajo están nominados. Entonces, ese es un mecanismo, una vía, una forma de registrar las acciones. Precisamente es a través de esos libros que se tienen respaldados por parte de las sociedades. En cada una de estas debe de existir un libro de registros. Importante, ya vamos a ver por qué es necesario dentro de la clasificación de las acciones nominativas, y ustedes van a saber, o es necesario que se sepa que los títulos valores, como lo son las acciones, también son títulos valores, tienen ciertas clasificación o características. Importante, ya lo vamos a ver más adelante. Una de las formas a través de las cuales los títulos valores se representan es que tienen el carácter de ser nominativos, es decir, de que se comprenden a la literalidad de estas en cuanto a lo que prescriben ellas. En el caso específico, si están expedidos a nombre de persona en particular, pues esta se entiende que es el titular de esa acción, y en ese caso, en interés de esta persona de querer deshacerse de ella, porque lo puede hacer fácilmente, pues entonces lo único que tiene que hacer es cumplir los dos requisitos que están reflejados en el primer párrafo. Ojo, ¿cuáles son los dos requisitos para poder transferir la propiedad de una acción? Hacerlo a través de un endoso y, por consiguiente, registrarlo en el libro que se lleva en la sociedad ese cambio de titular de esa acción. Acá tenemos un ejemplo de esas acciones que son nominativas. Como ustedes lo ven, acá hace referencia al título de la acción, y en la parte inferior también está lo que decimos en el momento que estamos explicando, que debe de describirse o debe de enunciarse el nombre del titular de esa acción, perteneciente en el acto constitutivo al señor, y allí está reflejado el nombre de la persona, a través de la cual se identifica la propiedad de este. Este es cuando se emite esa acción como a título originario, diríamos, que es el primero que la obtuvo. Esta persona, dueño de esta acción, posteriormente necesita dinero, o ha caído en una necesidad económica, o tiene cualquier circunstancia que le obligue o que le orille a poder necesitar dinero, lo que va a hacer que es, bueno, que es dinero el que tiene en sus manos a través de estas acciones o esta acción que pueda tener en su resguardo. Porque automáticamente puede hacer uso de estas si en caso necesitara dinero, sin recurrir a créditos ni ninguna otra, porque es dinero que está sustentado a la literalidad de ese documento que se dice llamar título valor como una acción. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues simple, la información que teníamos hace un momento nos pedía dos requisitos. Uno es que lo haga a través del endoso, y la otra es que se registre. El primer requisito entonces está acá, y esto es un endoso. Es simple y sencillo. Ustedes al leer los artículos lo van a identificar claramente. ¿Cuáles son los requisitos que debe llevar el endoso? Y que debe decir qué tipo de endoso es, o que debe hacer énfasis a él, dice la legislación. Debe de hacer referencia a quién se le va a endosar ese título valor, el nombre de la persona que va a recibir ese título valor. Debe de establecerse un lugar, una fecha, y debe de estar suscrito a través de una firma. Pues acá algo tan sencillo: endoso en propiedad a favor de Santos de la Virgen Cruz, Santa Ana, 29 de abril de 2020, y está suscrito o firmado ¿por quién? Obviamente por la persona que en su momento es el titular original de esa acción. En ese sentido,
Las acciones nominativas, pues, hacen referencia a persona determinada y pueden transferirse a través de endoso, pero aparte de eso, una vez se haya realizado esta acción del endoso, también debe de registrarse en el libro correspondiente que lleva la sociedad para esos efectos, decíamos. Regresamos entonces a la clasificación que tenemos en razón de la forma de cómo se emiten, es decir, nominativas, es decir, que tenga un nombre exclusivo a quien se emitió, y nominativas porque es el primero dentro de la sociedad, porque es aquel a quien se le emitió, extendió esa acción, y la otra forma es al portador. Y acá identificamos la expresión siguiente, que son aquellas, como su nombre lo indica, que no se extienden a favor de persona determinada, sino que pertenece a quien tenga la posesión material de ella. En consecuencia, para transferirlas basta con la simple entrega. Ojo, acá entonces podríamos concluir en algo. Bueno, entonces si aquellas, las nominativas, había que inscribirlas y había que realizar un proceso para su transferencia, en este caso, como dice que es al portador, al igual que los otros títulos valores, por ejemplo, un cheque puede ser emitido al portador y lo puede cambiar quien lo tenga en su poder. Así también, esta parte de en este tipo de acciones, como lo refiere, es al portador, tendrá que ser a quien tenga la titularidad. ¿Por qué? Porque los títulos valores tienen una característica, la cual ustedes van a estudiar o van a investigar cuáles son todas las restantes. Los títulos valores tienen una característica que es la literalidad, lo cual significa que aquel que, o el documento, a su tenor literal es que nos vamos a supeditar. Si dice en el documento, sin alteraciones, que la cantidad que adeuda la persona o la cantidad que respalda ese título valor son $100,000, pues son $100,000 los que se van a cobrar en ese título valor. Llegamos entonces o regresamos a lo que estamos respecto de las acciones, que también son títulos valores, y reflexionamos sobre las dos formas a través de las cuales esos títulos valores se han de manifestar. Los títulos valores generalmente son tres formas o tres maneras como se representan. Son nominativos, son a la orden y son al portador. Las acciones solo se pueden emitir de forma nominativa y al portador. Entonces, ¿y por qué no a la orden? Lo cual nos lleva a reflexionar sobre los aportes que nos hace la literatura o la doctrina en el sentido siguiente. Primero vamos a decir que no existe una razón jurídica para no hacerlo, porque en ese caso la única es de que no están reguladas, no está regulada esa forma, es decir, a la orden dentro del documento, sí dentro de la legislación, sí lo está nominal o nominativa, y está al portador. Entonces, no existe una razón para no hacerlo. Podríamos decir alguien, bueno, pero lo que la ley no prohíbe, entonces lo permite. Podría ser, pero es más cuestión de practicidad y vamos a ver por qué. La acción nominativa, por ejemplo, ofrece a la sociedad máximas posibilidades de control. ¿Se acuerdan que decíamos que debe de estar registrada en un libro que se lleve para esos controles? Pudiendo entonces conocerse de manera clara en cualquier momento, podríamos decir, la nómina de los accionistas, quiénes son, cuáles son sus circunstancias, condiciones o todos los datos que pide ese libro de registro que ustedes ya a estas alturas deben haber leído en el Código de Comercio y que está ahí por el artículo 150 y tanto, allá abajo se los puse. Eso es para que ustedes lo lean. Pues entonces esa circunstancia que al ser las acciones nominativas, el control lo tiene la sociedad para poder considerar quiénes son sus socios, decíamos. También en el caso de que sean al portador, ofrece también la circunstancia esa que a los tenedores de esta, es decir, como dice allí al tipo de sociedad que estamos viendo, que son al tipo de acción, perdón, que estamos viendo, que son las acciones al portador, esta
las ventajas que considera para el caso preciso es, para quien lo tiene, es el anonimato. Es decir, para efectos tributarios hay quienes que prefieren que sea al portador las acciones o participaciones que estos tienen en las sociedades. Cuando van a invertir, prefieren que sean al portador, porque ofrece la ventaja esta de no saber quién es el socio que es dueño de esa acción. Especialmente esto funciona para aspectos tributarios o fiscales, e incluso algunos para efectos también delictivos consideran esta vía o esta forma de ser al portador, porque tienen inversión económica a través de acciones invertidas en una sociedad, y no se sabe quién es el dueño de esas acciones y por consiguiente quién es el socio. Esa diríamos que es una de las ventajas para quienes quieran incursionar o figurar o hacer uso de este tipo de acciones al portador. Mientras que las acciones que pudieran emitirse a la orden no ofrecen ninguna de las ventajas que ya decíamos, razón por la que no ha sido, prácticamente no han sido usadas, pero la ley, si no las prohíbe, automáticamente podría permitirlas, pero no se ha atrevido ninguna sociedad a hacer uso de ellas. No podrán emitirse entonces por no estar expresamente autorizadas esas sociedades en ninguna parte del código. Eso lo tiene regulado o está sustentado precisamente sí en el Código de Comercio, y dice que las acciones solamente van a ser a la orden y al portador. ¿Cuál es la regulación respecto de las acciones en el código encontramos esa regulación? Pues ahí está la tarea de ustedes, y a esta altura ya deben de haber leído esa parte. Dos son las formas nada más reguladas por la ley, y así lo regula taxativamente el Código de Comercio. Las acciones solamente pueden ser nominativas y al portador, pero no van a ser a la orden. La sociedad debe de considerarse como accionista al inscrito como tal en el registro respectivo. Si las acciones son nominativas, y en el caso específico al tenedor de estas acciones, si son al portador, para el caso de considerar esa condición. Y aquí entonces también tenemos un ejemplo, pero este sí es un poco antiguo. En el caso nuestro, vean, tranvías de San Salvador y Santa Tecla. El capital es de 400,000 colones, perdón, y acá tenemos, es al portador esa acción, y está representada esa condición por 4,000 acciones del valor de 100 colones, en ese caso, para cada una de esas acciones que representan este título valor llamado acción, como lo tenemos acá. Vale al portador. Este es un ejemplo de esa forma de acción, que es al portador. Regresamos entonces a la clasificación en la cual estamos trabajando, y la siguiente de forma general es que las acciones se clasifican por los compromisos que puedan acarrear a sus titulares, y de acá vamos a hacer referencia a esta nada más, es decir, acciones que pueden ser pagadas, porque lo referíamos hace un momento. Hay circunstancias en donde probablemente el socio no haya adquirido o no haya aportado económicamente en su totalidad el valor de la acción, y quede pendiente con el pago de esta, o incluso la retome sin haber aportado ni siquiera una cantidad X, y vaya en el lapso que va transcurriendo, va pagando esa cantidad o el valor de la acción. Dentro de algunas clasificaciones que se tienen, y que yo no quise entrar en detalle en ellas porque era más extensa, pero Brosetta Pons ese es el nombre de un autor de un libro de derecho mercantil, su manual de derecho mercantil,
él incluye una gran cantidad de acciones más en cuanto a la clasificación. Y dentro de esa clasificación él hace referencia a las acciones con prima. Eso hace referencia a que hay acciones que, al igual cuando usted adquiere algún objeto o algún electrodoméstico o algo que se lo lleva con una cantidad de enganche, dicen otros, una cantidad singular del precio total y se va a quedar pagando la totalidad posteriormente. Pues así también puede pasar con algunas acciones, dentro de ellas las que tenemos acá, las acciones pagadas. Las acciones pagadas son por las cuales sus titulares han aportado a la sociedad todo su valor. Así como hay acciones que tienen el valor de $1, de $10, de $100, de $1000, hay acciones que también tienen valores exorbitantes, cada una de ellas. Por lo tanto, no puede considerarse, usted va a decir, bueno, si el ejemplo que nos puso es risible, que cada acción tiene el valor de $1, ¿quién no va a poder pagar una acción de $1? Obviamente. Pero acá estamos hablando de acciones que tengan a lo mejor un valor nominal muy elevado y que por lo tanto haya necesidad de pagarlas con primas posteriores que vayan abonándose en el caso específico. Por lo tanto, en lo que tenemos acá es que las pagadas, el accionista o el titular de esta la ha pagado o ha hecho el aporte total de su valor. Las acciones pagadoras o simplemente acciones suscritas pero que no están pagadas, entonces son aquellas por las cuales sus titulares no han aportado aún la totalidad de su valor. O sea que lo que adeudan prácticamente todo su valor total a la sociedad o que adeudan a la misma una parte de dicho valor. La acción, por ejemplo, tiene un valor de $10,000 y solo han pagado, por así decirlo, de $3,000 y les falta el resto. O en el caso preciso, no pagadas, es decir, que las tomaron, pero jamás hicieron los ánimos de complementar el valor de esa acción. Es decir, que la acción solamente nos vuelve parte de. Alguien va a decir, es que las utilidades no las va a ver, pero es que las utilidades o los repartos y todo lo demás, ustedes saben de que esto no se ve a corto plazo ni se ve cada mes, sino que se ve en los periodos o ejercicios, podríamos decir ejercicios fiscales que se realizan, es decir, año con año. En algunas legislaciones, obviamente la nuestra está regulada de esa forma y las utilidades las van a ir viendo a posteriori, no inmediatamente. En ese lapso no pudieron pagar y por lo tanto se quedaron en esa condición. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son las circunstancias, podríamos decir, para ese socio que no cumplió con su obligación? En el Código de Comercio también existe esa vía, esa forma de ejecutar, porque es una especie de deuda. En el artículo 136, hoy les voy a ayudar con la lectura, establece lo siguiente. Cuando constare en las acciones el plazo en que deba pagarse, los llamamientos y el monto de estos, transcurrido dicho plazo, las sociedades procederán a exigir judicialmente el pago del llamamiento. Es decir, el llamamiento es la obligación que tiene una persona que ha adquirido una acción a depositar el valor de esta. O bien a la venta de las acciones. Dos opciones entonces tiene la sociedad cuando suceda esto. En el caso de lo que tenemos acá, de las no pagadas, de las acciones no pagadas, implica una cosa es que se le persiga a esa persona para que pague vía judicial y esa no es más que el haber adquirido una deuda, ese accionista con la sociedad y no pagó y se le persigue vía judicial a través de cualquiera de los procedimientos que están establecidos e incluso a través de la vía de un juicio ejecutivo, porque es una deuda, una responsabilidad que se tiene, una opción, o la otra que tiene la sociedad también es que procede a la venta de esa sociedad, es decir, anula la posible propiedad de esta acción que tenga este accionista y la ofrece para que pueda ser
vendida o para que pueda percibirse algún ingreso de esta acción que en este caso pues no ha generado ningún ingreso económico a la sociedad porque aquel no la pagó en el caso que estamos hablando de las no pagadas. Esas serían como las consecuencias, diríamos, de esa condición. De ahí entonces que tengamos concluida la clasificación de las sociedades. Cuando vemos acá la clasificación que teníamos tres grandes grupos de donde vamos a hacer la clasificación general y de ella se desprende cada una de los tipos de acciones que a grosso modo vamos a comprender están reguladas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Tácitamente encontramos algunas dentro de la norma del Código de Comercio. Algunas están de manera expresa, como en el caso de las ordinarias o las comunes y las preferenciales, en el caso de las nominativas y en el caso del portador. En cuanto a las pagadas, solo hace referencia a las consecuencias que puede surgir de esa condición. Entonces, ahí finalizábamos la clasificación y ahora vamos a ver a las circunstancias. Es más sencillo esto. Bueno, usted se preguntará, ¿y cómo una persona se vuelve accionista o cómo adquiere una acción dentro de una sociedad? Es a través de la suscripción. Y esta no es más que el acto por el cual la persona que concurre a constituir una sociedad de capital, ojo, a constituir, es decir, son socios primarios, son socios que le van a dar vida a esa empresa, a esa sociedad, la van a constituir una sociedad de capital, toma cierto número de acciones y se compromete a aportar el valor correspondiente. Obviamente, hablamos de ese valor correspondiente que el capital que le va a servir a la sociedad para constituirse, para poder entrar en operaciones, para poder ejercer actos de comercio, para poder inscribirse y pagar los aranceles de inscripción en cada una de las dependencias que ya se tiene. Por ejemplo, vamos a ver más adelante la vía de la obtención de la patente, del ejercicio de ese derecho que deviene de la marca de la empresa. La empresa o la sociedad, una vez constituida, lo que va a hacer es darle vida a una empresa. Y esa empresa debe de tener un nombre comercial, una marca, una identificación, una forma a través de la cual se le pueda identificar como un eslogan, una expresión, una figura, una leyenda, como ustedes conocen a todas las empresas. Eso entonces también es parte del pago de los aranceles previos. La misma escritura de constitución tiene un valor a través del cual el notario va a cobrar sus honorarios. La misma inscripción de esa escritura de constitución para obtener lo que en algún momento llamábamos la personería jurídica también tiene un costo. La inscripción en los registros correspondientes que ya deben ustedes o ya ustedes manejan, pero si no, pues lo hablamos, que es el Ministerio de Hacienda, la Alcaldía Municipal, el Ministerio de Trabajo, la Digestic, el Seguro Social, entre algunos pagos que se tienen. Todo ello tiene que salir o ser parte del aporte que hagan todos estos socios que van a constituir precisamente o que en ese momento ya prácticamente van en camino de darle vida o de constituir en su totalidad la sociedad. En consecuencia, la suscripción engendra para quien la hace derechos y obligaciones en razón de lo que va a devenir o lo que va a venir más adelante en su relación con la sociedad. Va a tener derechos, pero también va a tener obligaciones. Y las obligaciones casi siempre van a ser de tipo pecuniario, es decir, económico, para el aporte que venga más adelante, y las obligaciones que pueda tener, ya en el ejercicio, en el función, podrían ser menos. A lo mejor ya participar de algunas actividades o circunstancias que se le requiera. Pero de lo contrario, pues van a ser más ejercicio de derechos que lo podríamos decir desde el punto de vista personal como socio.
Pero aquí los tenemos, los efectos de la suscripción. En primera, entonces, vamos a decir que lo que se ganan son derechos, como les decía hace un rato. El suscriptor tiene derecho, entonces, al voto, es decir, a poder elegir a quienes van a gobernar o van a tener esa representación de la sociedad a través de las juntas correspondientes o las autoridades que van a darle vida a ese gobierno de la sociedad. En ese caso, entonces, esta persona va a tener voz y voto, lo cual significa que puede participar de manera democrática en cada una de esas reuniones, en cada una de esas asambleas que se van a celebrar a efecto de participar de manera directa a través de su voto. En el artículo 160, cada acción da derecho a un voto. En las juntas generales, sin embargo, en la escritura constitutiva se puede establecer la emisión de acciones preferidas de voto limitado, las cuales no votarán en las juntas ordinarias, sino en las extraordinarias exclusivamente. Eso es lo que reza el artículo 160 que ustedes tienen ahí en cuanto a las acciones. Como ya lo decíamos, las acciones comunes, ordinarias o nominales, estas tienen derecho al voto en todas las asambleas. En cambio, las preferidas solamente en las asambleas generales, o las que hace referencia ahí el artículo 160. También, entonces, una vez suscrito, una vez sea parte de los accionistas de la sociedad, tiene derecho, obviamente, al reparto de dividendos. Algunos mejor están en llamarle utilidades, otros ganancias, y acá pues se le hace referencia a dividendos. Y dividendos no es más que eso, que el beneficio que se obtiene de parte de la sociedad, producto de su actividad comercial, y que a la postre pues genera esa utilidad, ese lucro para los socios que son parte de esto. Y también, entre otras, que se regulen en el pacto social o la legislación, podrían incluirse el hecho de que pueda transferirse las acciones, el hecho de que pueda ejercerse derechos patrimoniales sobre estas, y así sucesivamente. Cada una de esas participaciones puede generarle precisamente el ejercicio de algunos derechos que están regulados en el Código de Comercio para el caso específico. Bien, así llegamos entonces a la parte final casi. Aquí está un poco de la bibliografía, que esta se las dejo así someramente para que la puedan revisar si ustedes lo consideran pertinente. Y lo que no deben dejar de consultar es el Código de Comercio, porque es allí donde está regulada buena parte de lo que les he comentado en esta oportunidad. Y acá está lo que ustedes van a trabajar para la próxima semana, que es la tarea. Pueden entonces ustedes trabajar en equipo, como ustedes lo consideren, y investigar lo siguiente: las características de los títulos valores. Y estas ustedes las van a adecuar a la acción mercantil. Las características no son muchas. Ustedes van a encontrar entre 5 y 6, o algunos autores incluso las reducen a 4. Pero una vez identifiquen esas características, ustedes las van a plasmar o las van a vincular a lo que hayan comprendido respecto de las acciones, en este caso las acciones mercantiles como títulos valores. ¿Por qué van a decir ustedes nos están mandando a investigar acerca de las características de los títulos valores? Y es que es eso, la acción es un título valor que está regulado ya por los primeros artículos del Código de Comercio, porque son cosas que son típicamente mercantiles, es decir, nacieron para servir al comercio. Entonces, como las acciones son títulos valores, ustedes buscan las características de los títulos valores en general, y cuando las identifiquen, entonces las vinculan a esas características, las vinculan a cómo se relaciona o cómo vinculamos las acciones de una sociedad como título valor a esas características, viendo o haciendo referencia a que se les han mostrado ejemplos de títulos valores que tienen una manifestación, es decir, un documento respaldado a favor de una persona en algunos casos, y en otros
casos no están respaldados a favor de una persona, pero sí tienen una existencia material. Y ahí ya les doy algunas ideas. Ustedes cuando ya busquen, lean las características, van a caer en la cuenta de lo que les estoy diciendo. Pues entonces las vinculan con las acciones mercantiles y estas también ustedes las van a plasmar en un documento o en una presentación, y esos aportes ustedes los van a agrupar en una presentación y lo van a depositar en el aula virtual en la fecha que aparece ahí. Pero aparte de eso, ustedes también van a investigar sobre esto. ¿Cómo se realiza la compra y venta de acciones en la bolsa de valores? Que es un tema muy interesante, muy importante para poder comprender un poco esto de las acciones. A eso de la bolsa de valores, algunos también le llaman mercado bursátil. Entonces ustedes van a identificar, así en términos generales, grosso modo, cómo es que se comercializan, para poder ser más claros, cómo se compran, cómo se venden las acciones en esa bolsa de valores, en ese mercado bursátil. Eso lo plasman ustedes en una presentación y lo depositan en la caja de tareas que va a estar disponible en el aula virtual, en la fecha que corresponde. Así es entonces que llegamos al final de esta jornada, de esta clase, y nos vemos la próxima semana para estar pendientes. Es probable que el día miércoles ustedes tengan otro material para poder sustentar la evaluación que viene para la próxima semana. Recuerden, el examen será el día jueves, como corresponde, de las 6:50 en adelante. A partir de ese momento estará habilitado, según programación que ustedes ya identificaron en el ingreso o en el acceso a la plataforma del Moodle, es decir, la plataforma del aula virtual de la universidad. Se cuidan entonces, que Dios les bendiga, tengan el máximo cuidado y nos vemos pronto.